Hoy, 29 de marzo, estaremos leyendo los capítulos del 27 al 29 del libro de Primera de Samuel. Comenzamos con David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gerritas y los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jarameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto?
Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra con grande ira y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobre fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: No comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por día y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde aquel día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos del Señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han hecho y me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel.
Hasta aquí terminamos el capítulo 29 del libro de Primera de Samuel. Y vemos aquí también varias enseñanzas. En el capítulo 29, donde nos habla de David, que pelea los filisteos, Bueno, vemos anterior a ese capítulo, cuando David se une a los filisteos. David entre los filisteos. Nos dice la palabra de Dios en el primer versículo que David dijo a su corazón, él tenía temor de que iba a ser muerto por Saúl. Nos dice que él dijo, al final seré muerto algún día por la mano de Saúl, y nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Vemos aquí en la vida de David que anterior a estas situaciones, David siempre oraba a Jehová, siempre le preguntaba y le pedía sobre el asunto que ponía delante de su presencia. Pero vemos aquí en este capítulo 27 que David no ora, no busca a Dios para preguntarle qué es lo que debe de hacer ante este temor que él tenía de que Saúl perseguía su vida. Ya habíamos visto en capítulo anterior que Saúl le había perdonado, pero David sigue con temor en su corazón. Él dejó que en sus pensamientos se siguieran turbando por este asunto de Saúl. Y cuando uno permite que el temor tome control de los pensamientos, es más fácil obedecer a nuestras emociones que el poder someterlas a Dios y el poder preguntarle a Dios sobre el asunto. Aquí en esta situación vemos que David no hace lo que normalmente hacía, sino que obedece a sus emociones, a su temor, y se une al enemigo de Israel, que son los filisteos. Y nos dice y nos narra la historia que él estuvo por 1 año y 4 meses con los enemigos de Dios. Es decir, él se hace un aliado de los enemigos de Dios. Y todo fue por seguir sus emociones de temor y no consultar a Jehová. Nosotros sabemos en el capítulo anterior que la gracia de Dios había estado sobre David cuando Saúl le perdona la vida y le dice que no lo volverá más a molestar. Pero tristemente vemos también esta falla en David. Las escrituras no nos esconden las fallas, no nos esconden las situaciones también que hacen mal los siervos de Dios. Aquí falló David en no consultar a Dios y se une a su enemigo, al enemigo del pueblo de Israel. Vemos también aquí en el capítulo 28 cuando Saúl va en busca de una divina, la divina de Endor. Él había quitado a todos los encantadores y adivinos del pueblo. Sin embargo, cuando él se siente también con temor, cuando su corazón se siente turbado ante los filisteos porque iban a pelear contra Israel, él busca a Dios y busca consultar a Dios. Pero ya Dios se había apartado de Saúl. Y es triste porque cuando ya un hombre se aparta de Dios, cuando trata de buscar nuevamente a Dios, vemos aquí, según nos muestra la palabra, cómo Dios no responde ante un corazón que se ha alejado y se ha apartado completamente. Por eso es tan importante el no abandonar esa relación, esa búsqueda de Dios, de buscarle en oración, de que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra, de preguntarle al Señor siempre sobre lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque si no lo hacemos, llega un momento de tanta frialdad que nuestro corazón se endurece y ya no escuchamos a Dios. Ya no lo podemos escuchar porque nuestro corazón se ha endurecido. Y ese es el grave peligro de alejarnos, de enfriarnos, de no buscar, de no orar, de no leer la palabra, de no escuchar el consejo de parte de Dios. Ese es el grave peligro, como tal y nos lo muestra la escritura que Saúl le pasó. Tenía un corazón ya tan frío, tan duro, que no oía y no escuchaba la voz de Dios. Y vemos que en su desesperación y en su búsqueda de respuesta por el temor que tenía en su corazón, va y desagrada una vez más a Dios, buscando entonces el consejo de una divina. Todo esto que nos muestra la escritura referente a que la divina vio a Samuel y Samuel habló con Saúl, nosotros sabemos que esto no es real. Es decir, los muertos
es una de las prácticas que Dios abominaba y le dijo al pueblo de Israel que no se debían de consultar a los muertos. Entonces no podemos nosotros decir que fue realmente Samuel. Fue la divina la que vio a ese hombre, y Saúl cree que es Samuel. Todo lo que pudiéramos decir, este espíritu habla, aun cuando es una palabra realmente cierta de que Saúl se había apartado, también los demonios conocen las verdades. Los demonios conocen incluso la palabra. Los demonios saben todas las cosas también, saben muchas de las cosas que suceden. Así es de que aquí nos muestra las escrituras, ¿verdad? Que cuando uno consulta a los demonios, puede ser cierto muchas de las cosas que ellos pueden hablar, pero esto no le resta al hecho de que es completamente una abominación delante del Señor y algo que a Él completamente le desagrada. Incluso los demonios reconocen la autoridad de Dios, y aquí ellos mismos están reconociendo que Dios no le hablaba por la desobediencia y por su dureza, porque Él se había apartado, porque Él había desobedecido. Así es que están hablando de lo que va a suceder, porque también ellos conocen las cosas que sucederán, ¿verdad? Y aquí nos narra cómo este espíritu le describe lo que iba a suceder con Israel, que iba a ser destruido, que iba a ser tomado también por los filisteos. Y vemos aquí en el capítulo 29 cómo David se encontró en una situación en la que iban a pelear contra el pueblo de Dios, pero él estaba de parte de los filisteos, es decir, él estaba en el equipo de los filisteos. Tristemente, es imposible que nuestro corazón esté dividido entre dos bandos. Cuando está dividido entre dos bandos, es completamente difícil el poder servir a dos señores. O servimos a uno, quedamos bien con uno y quedamos mal con el otro. En este caso vemos que David, pues no sé, lo tienen que quitar de esa batalla, porque era casi seguro que se iba a ir con su pueblo Israel. Y vamos a ver el día de mañana qué es lo que sucede en esta batalla. Pero aquí nos muestra la escritura una de las situaciones o debilidades que David presenta en esta situación. Una de ellas, la mentira. Él mintió contra el rey de Aquis diciendo que estaba a favor de ellos, que no iba a estar con Israel. Él miente. ¿Por qué? Por no buscar la ayuda de Dios, por dejarse guiar por sus emociones de temor. Vemos también aquí cómo un corazón endurecido, un corazón desobediente, llega a un punto de frialdad que lo que hace es entonces buscar las cosas que a Dios le desagradan para poder recibir lo que necesitan, ¿verdad? He aquí el peligro de que cuando las personas hay veces que no reciben de parte de Dios la respuesta, entonces se van en búsqueda de las cosas ocultas, de la brujería, si en caso de que necesiten alguna sanidad y no la reciben en las cosas del Señor, tristemente su corazón se empieza a apagar, empieza a enfriar, y entonces van y buscan en los lugares que a Dios completamente le desagradan por querer resolver una necesidad y no realmente ponerse a cuentas con el Señor. Saúl debió de haberse arrepentido, quebrantado y buscar del Señor de verdad y volverse a Dios y no hacer nuevamente algo más desagradable a Dios, que era la búsqueda en la adivinación. Hasta aquí el día de hoy terminamos con esta enseñanza. Que siga siendo de bendición y a tu vida. Busquemos siempre al Señor. No abramos esas brechas, esas puertas en donde nuestro corazón se comienza a enfriar. Mantente siempre avivada. Mantente siempre en búsqueda del Señor, en la lectura, en la oración, para que tu espíritu y tu corazón no se endurezcan, ni se enfríen, ni busquen de otras cosas. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos rica y abundantemente, como solamente Él lo puede hacer. Esto fue Aliento para tu espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi
alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.